H y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Herrero y Juan Ramón Gómez. La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Me acompaña en este inicio del programa Valentín Medrano Peña, de los Tribunales de la República. Valentín, venía escuchándote sobre el tema de los pronunciamientos del Papa Francisco. Tengo a Juan Pablo II en la cabeza. Un Papa extraordinario. Mire que Francisco ha tenido sus luces, pero no sé, yo tengo ciertas disquisiciones, planteo alejamiento. Por el principio, es un principio constitucional, yo casi siempre paso por el tamiz del derecho todos los acontecimientos, don Yoli. Primero, saludos amigos, muchas gracias don Yoli por la oportunidad de ser ¿cómo se llama eso? Un relevista, hasta que puedan ser incorporados los verdaderos poderosos. Porque nosotros no somos poderosos. Ahí hay un poderoso. Tiene el poder de la palabra, el poder de Greycol, y el poder de la ley y la justicia. El poder de Greycol, tengo yo, como He-Man. Le decía que yo planteo mis pequeñas diferencias porque a Dios lo que es de Dios, ciertamente, y a César lo que es de César. Bajo ninguna circunstancia creo que es permisible que algunos asuntos que son propios de la vida en cotidianidad del ser humano, que son inherentes al ser humano, que muchas veces transgreden o afectan o plantean lejanía con respecto a la relación con Dios, la relación espiritual, pues no comulgan. Por ejemplo, yo decía, y vuelvo a reiterar, que paso casi todo por el tamiz ejemplarizador de las leyes, y siempre digo, si el hombre puede ser justo, nunca puede ser tan justo como Dios. En el ideal que yo tengo de Dios. ¿Verdad, Olga? ¿Verdad, don Georgie? O sea, el hombre llegó a un nivel de justicia extremadamente admirable, plausible, pero eso tiene que quedarse corto ante la justicia divina. Él no puede llegar tan lejos, no podría llegar tan lejos. Entonces, nosotros tenemos en la Constitución de la República derechos y principios, los cuales norman la vida en civilidad en los 48.000 kilómetros cuadrados de la República Dominicana, porque la Constitución tiene un alcance limitado a la territorialidad. Entonces, el principio y el derecho a la libre asociación le dice, don Georgie, mire, usted puede asociarse con quien usted quiera. ¿Qué ocurre con la asociación? Bueno, que tiene que ser lícita, tiene que procurar un fin lícito como los contratos. Los artículos 1101 y siguientes del Código Civil de la República Dominicana le dice a usted cómo se puede contratar. Y el artículo 1108 y los artículos 1109 le dicen a usted cuáles son los vicios de consentimiento. Y le dice, para contratar usted necesita, por ejemplo, una causa lícita y un objeto cierto. Entonces, el objeto es que nosotros queremos fabricar camisas y venderlas. Ya ese es el objeto cierto. Y la causa lícita es que obviamente no esté prohibido por la norma. La norma no diga, usted no puede hacer eso. Porque la prohibición implica, por vía de consecuencia, el no poder hacer, el no hacer, el no deber hacer. Vuelve a hacerme eso y te va a pasar algo por encima que soy yo. Entonces en la vida en cristiandad, Dios nos dio el libre albedrío. La Biblia habla del libre albedrío. ¿Qué significa eso? El derecho que usted tiene a la libre escogitación de ser o no ser. ¿Usted quiere ser cristiano? Sí. Mire, las reglas del cristianismo son esto. ¿Cómo dicen en los partidos políticos? ¿Cómo se llama lo que rige la vida de los partidos políticos al interno? Sus estatutos, ¿verdad? Bueno, los estatutos de la vida en cristiandad es esto, mire, es la Biblia. Mire, son los mandamientos. Usted va a cumplir con los mandamientos y va a cumplir con el resto del espíritu
inserto en la norma bíblica, perfecto, usted puede ser parte de nosotros. Pero cuando usted se aparta, ¿qué pasa? Cuando usted se aparta, espérate, se descarrió. No es que dicen así, es un descarriado. Entonces, el que no cumpla con lo que dice la Biblia es un descarriado. Pero usted puede incluso crear su propia religión, crear su propio Dios, creer en lo que usted quiera, pero no ser cristiano bajo ninguna circunstancia, porque entonces tendremos que borrar la Biblia. ¿Cuáles capítulos de la Biblia borraremos? ¿Cuáles son los libros de la Biblia que hay que borrar? Bueno, hay que borrar el libro ese, creo que es Éxodo, que trata el Génesis, Pentateuco, todo lo que sea. Yo no soy muy dado al conocer, pero hay la historia, creo que en Génesis, en eso, no sé, de Sodoma y Gomorra. Decía yo, don Giorgi, no sé si usted está de acuerdo conmigo. En Sodoma y Gomorra, Dios mandó a que buscaran un hombre justo, y la justicia en ese momento representaba el no ser homosexual. No era eso nada más. En Génesis es que está, ¿verdad? Dame los libros de una vez, dame los libros para decírselo a la gente, para que no crean que uno está inventando cosas. Entonces, si Dios, porque no fue un tercero, sino que Dios habló con su enviado en la tierra y le dijo que iban a hacer desaparecer a todos los seres vivientes de Sodoma y Gomorra por una sola razón. Entonces, ¿cómo eso el hombre puede contrarrestar la voluntad divina y decir hoy sí se puede? Usted no sé si yo me estoy dando a entender. Claro que sí, claro. ¿Cómo el hombre puede decir de repente, sí, mire, Dios porque tampoco nos citó a Dios. Mira, Dios me habló y me dijo, Génesis 19. Ahí Dios mandó, ¿qué pasó ahí en Génesis 19? Mándamelo al WhatsApp ahí para leérselo a la gente. Y este no es un programa bíblico, estos son los poderosos. Pero entonces sí, espérate, que bueno que Juan no está aquí, porque yo soy cristiano, entonces de nada me baja la dura. Pero una pregunta. Ante los ojos de Dios, aquel que busca su amor y su misericordia. Sí, me da duro. ¿Dios es selectivo para dar ese amor, esa misericordia? No. Independientemente de los gustos, las apetencias sexuales. Eso se responde fácil y no hay que ir al Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios hecho encarnado, hecho hombre, estaba junto a dos ladronazos, un ratero de los Minas y otro. ¿Y por qué de los Minas? Bueno, poniendo de cualquier sitio, pero un ladrón a la derecha y otro ladrón a la izquierda. Ojalá que hubiese sido los Minas, porque Dios le perdonó al que estaba a la derecha. A la derecha. Y pasó directamente, perdonado, a vivir en los cielos, en el jardín del Edén. No, en el cielo. El caso es, don Giorgi, que fíjese cómo Dios fue todo amor para una persona pecaminosa. O sea, yo no creo que haya pecado que no se perdone. No, y la acción de Dios con María Magdalena. Bueno, es la demostración de una justicia, pero el non plus ultra de la justicia. Pero una cosa es que usted perdone un pecado y otra cosa es que usted admita al pecado con el pecador. ¿No parece diferente? Sí, no, es diferente. Digo, yo no sé si estoy siendo exagerado, Olga, que tú no me estás mirando. Una cosa es que tú perdones el pecado que se cometió, pero recuérdese cuáles son las palabras que siguen después de eso. Vete y no peques más. O sea, no es un arrepentimiento para seguir acometiendo el pecado mismo, reiterando en el pecado. Vete, te está perdonado. Vete y no peques más. Porque en síntesis, ¿qué es lo que autoriza ya oficialmente, ¿no?, el Vaticano? Que los sacerdotes puedan bendecir a las parejas de un mismo sexo. No, pero eso está mal. Porque el sacerdote puede bendecir a los seres humanos, cual que sea. Por eso pero no como pareja. Porque cuando usted dice, bendigo esta pareja, ¿qué es lo que usted está diciendo con eso? Que es lícito, que es dable, que es correcto, conforme a la voluntad de Dios, que esas dos gentes sean pareja. Y yo no encuentro sustento en la Biblia. ¿Usted lo encuentra? En la Biblia, que la Biblia diga, sí, hay que bendecir a las parejas de sexo diferente. Recuérdese que, por ejemplo, en el caso del Vaticano debería tener la misma condición que un Estado y por vía de consecuencia,
el límite es su ley. ¿Y cuál es su ley? La Biblia. Porque todo lo que le permite, por ejemplo, a un mandatario, ponemos el ejemplo del presidente actual de la República Dominicana o cualquier otro presidente, el límite que tiene el presidente para poder accionar es la ley. Si la ley no lo faculta a actuar en un sentido u otro, está impedido. Está impedido. Entonces, ¿dónde está la fuente de sustentación desde el punto de vista legal? Y cuando hablo de legal en este caso, hablo bíblico, para que el Papa pudiera actuar en consecuencia. ¿Dónde está esa fuente? Que él pueda decir, por ejemplo, mira, interpretando el libro de Deuteronomio en su artículo tal, ¿es artículo? ¿Es por artículo? No, capítulo. Capítulo tal, versículo tanto, yo opino que a partir de esa realidad nosotros podemos convenir en que las parejas del mismo sexo son bendecibles. No es lo mismo decir bendecir la pareja que bendecir al individuo. No es lo mismo. No, evidentemente no. Yo pienso, Luego existo. por la profundidad del pensamiento del Papa Francisco, que él a lo que se refiere es que no importa que sean parejas, porque la bendición no es a la pareja, es al ser humano, al individuo. Es lo que yo interpreto. ¿Cuántos nietos usted tiene? 4. 4. Y yo le voy a Los decir, hijos míos son flojos. ok, y yo le voy a decir esto, atiéndame, mire, se crea una escuela para niños LGQ, porque pasa que en los Estados Unidos ya hay que permitirle a cierta edad que los niños expresen su sexualidad, su orientación y lo que ellos, como ellos se definan, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, se crea una escuela específicamente para niños con ese tipo de aprehensión. ¿Usted envía a sus nietos ahí? No, yo no. A ver. ¿Usted ve? Entonces, Bueno, entonces cuando... Es un derecho que me asiste. Entonces, ¿no? cuando usted le abra la puerta de la iglesia y lo vea como natural, y lo venda como natural, y lo bendiga como natural, usted le está diciendo a los demás que eso no está mal, o que eso está bien. Pero, ¿O me estoy equivocando? no, pero yo ahí tengo diferencias. Yo tengo buenos amigos, excelentes amigos. Yo también. Y Y mis amigos homosexuales dicen ellos, es una ridiculez de que nosotros los homosexuales adoptemos. Ellos, no, lógico, yo ellos lo dicen, ellos, mis amigos. Ahora, mis amigos homosexuales tienen conciencia clara de su condición y se eximen a eso que dijo don Miguel Guerrero en el programa anterior, que él decía, el exhibicionismo. No participan de eso. es que no debe ser. Porque tú no ves un heterosexual exhibiéndose en la calle para demostrar que es un macho o una mujer. Todo lo contrario, mientras más se oculta mejor, ¿verdad? Bueno. Pero eso yo siempre lo he criticado. Esa exposición en extremo de las personas con esa condición de homosexualidad. No, yo no veo por qué hay que agredir a los demás. ¿Por qué hay que estrujarle en la cara a los demás tu condición sexual? A la cual tienes derecho, absolutamente derecho de tú tener la preferencia sexual que tú quieras. Derecho constitucional, pero no derecho cristiano. Son dos ámbitos, exacto. Son, aunque no se oiga Olga, pero es lo que ella está diciendo desde allá. Son dos ámbitos distintos. Como ciudadano, usted tiene todos los derechos que la Constitución le consagra. El derecho a igualdad no tiene prácticamente límites. Pero, por ejemplo, si yo tengo si yo soy dueño de un colegio y le doy orientación católica, el niño que venga con esa condición no puede entrar. Pero Dios es Dios de solamente los que no son homosexuales. No, pero Dios que tiene ¿O que... es el Dios de todos los seres humanos? Es que Dios es el que tiene que decir eso, no soy yo. Porque, por ejemplo, pregúntele a él, porque si Dios es Dios y la palabra de Dios es la que está en la Biblia, vayamos a la Biblia. Entonces busquemos en la Biblia algún articulado que nos permita a nosotros pensar que eso es posible. Yo no lo he encontrado, pero el día que lo encuentre y llegue esa convicción,
entonces pienso diferente. Pero mientras, es lo que pasa, mire, la ley penal es la que prohíbe. ¿Qué está prohibido? Bueno, está prohibido robar, igual que los 10 mandamientos. Está prohibido matar, está prohibido violar la ley de tránsito, está prohibido traficar con drogas, está prohibido esto, está prohibido lo otro. Bueno, si usted se considera un buen ciudadano y usted está asido, apegado a los cánones legales, usted ninguna de esas proscripciones la lleva a efecto. ¿Me entiende? Y no hay liberalidad con respecto a eso, que digan, no, espérate, porque yo soy diferente. No, eso es de aplicación general. Entonces, si la Biblia, por ejemplo, es la ley de aquellas personas, es de aplicación general, y no tiene ese salvoconducto, ¿de dónde se toma? De un principio. Bueno, vamos a ver el principio de igualdad a nivel cristiano. ¿Cuál es el principio de igualdad a nivel de los cristianos? Bueno, que todos son amados por Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano. Eso está bien, eso lo puede hacer cualquier ciudadano, sin importar la orientación sexual. Pero Valentín, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces esos que tomaron otro camino. Pues todos deberíamos ser homosexuales o todos deberíamos ser heterosexuales. Es lo que te digo, ahí es donde yo tengo la profunda confusión. Es que, aunque la Biblia no consagra la condición de homosexualidad, pero esas criaturas fueron creadas por Dios. Dios permitió que fueran homosexuales. Le dio licencia para tomar otro camino. Entonces, si son criaturas creadas por Dios, yo no le veo la razón por la cual esas criaturas aquellas que busquen el amor de Dios, la compasión de Dios, sean rechazadas. De verdad que no lo entiendo. Bueno, yo no digo que sea rechazada. Vamos a ver qué dice Juan. Buenas tardes para todos, don Giorgi, y a todos los amigos oyentes. Lo que Giorgi dice tiene razón en parte. Dios es Dios para todos, homosexuales y no homosexuales. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que Dios ama a todos. Lo que Dios no ama son las prácticas. Ahora, ahí permite y ahí entra el libre albedrío. Dios no le dice a la persona, váyase por tal sitio por X, usted tiene la elección. La elección se dio a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora, lo que Dios no aprueba son las prácticas que nosotros hacemos cuando se habla de pecado. El libre albedrío nos permite escoger. Si nosotros hacemos una cosa, la Biblia es clara con lo que no debemos hacer y con lo que debemos hacer. Si una persona homosexual, por ejemplo, le pide ayuda a Dios, Dios lo va a ayudar porque Dios es también su Dios. Ahora, Dios no es Dios de las prácticas que Él hace, que son cosas muy diferentes. Perfecto, yo eso lo entiendo, pero ahora tengo otra inquietud. Y aquellos que desde que nacieron con un sexo definido, su inclinación está dirigida hacia otro sexo, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? Pues una condición con la que nació esa criatura. Dime, Olga. Señores, miren, hasta los años 1960 estaba considerada la homosexualidad por los concilios de psicólogos y profesionales de la salud mental, estaba considerada como una desviación de la conducta sexual. Luego, como pasa con muchas de las enfermedades, estas personas se juntan, comienzan a variar lo que se considera o no, o sea, un grupo de personas, lo que se considera o no una desviación y se considera como una conducta normal. Luego de esas reuniones de este grupo de profesionales. Pero si uno revisa la literatura existente de los años 60 hacia atrás, se va a dar cuenta que cualquier persona que iba con una conducta de este tipo, en su gran mayoría, no digo que siempre, detrás, de fondo, en el historial médico o clínico de esta persona, lo que habían eran casos de abuso sexual por parte de algún familiar o allegado. Había una historial de trauma, de conducta abusiva en su entorno familiar y que como producto generaba lo que era una conducta sexual desviada. O sea, yo no creo que una persona pueda nacer, un niño nace en blanco
y son precisamente elementos puntuales como el medio en el que se desenvuelve, las conductas que puede visibilizar de parte de la gente que tiene una importancia dentro de su formación, papá, mamá, familiares cercanos. Yo creo que se puede equivocar. Personas que tienen una condición biológica, que nacen quizás con un problema genético de que tienen más genes femeninos que masculinos y se puede evidenciar no solo por su preferencia sexual, sino también por su biología. Pero yo considero que lo que dice Valentín en relación al tema de la iglesia, yo creo que son dos discusiones completamente distintas. Hay que respetar a cualquier individuo que vive en sociedad, no importa cuál sea su preferencia sexual. Lo que sí, una religión viene con dogmas. Tú te apegas o no a esos dogmas. Si tú entiendes que, por ejemplo, como es el caso del budismo, que no hay ningún tipo de texto en el budismo que establezca las diferencias entre seres humanos por su homosexualidad, por su condición de género, entonces ve allá y te vas a sentir feliz porque esa religión predica en lo que tú crees. Pero lo que sí yo veo, y en eso estoy de acuerdo con Valentín, que si el dogma de la Iglesia Católica está fundamentado en la palabra que viene en la Biblia, entonces decisiones como esa son contrarias a lo que le dio origen a lo que es la religión católica. Por eso yo creo que son dos discusiones distintas. Y yo quiero agregarle a eso, don Giorgi, este versículo de la Biblia, estos dos, mire. No te acostarás, no, le falta una S, voy ahora de nuevo. No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Levítico 18:22. Y si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Levítico 20:13. Entonces, ¿de dónde está el sustento desde el punto de vista dogmático legal? Asumiendo la Biblia como la ley de los cristianos, ¿dónde está el sustento para lo dicho por el Papa? Que usted bendiga a una persona de forma individual. Yo te bendigo. Bien, eso está bien. Perfecto. Pero no, bendecirlo como pareja. Yo te bendigo como pareja del mismo sexo. Cuando hay una condena preestablecida en la misma Biblia, que condena, oiga que condena a muerte y dice, usted será responsable de su muerte. Entonces, vuelvo y le digo, yo soy abierto hasta cierto punto a aceptar que estoy equivocado. Pero estamos hablando de un asunto que no tiene que ver ni siquiera con asuntos constitucionales, que diga, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, todo el mundo nace libre y todo el mundo es igual ante la ley. Perfecto, eso es ante la ley y como igualdad de armas en los procesos. Pero después viene ese mismo artículo que le mencioné de la libertad de asociación, que usted se asocia con sus iguales. Entonces usted no está obligado porque libertad, opción, optatividad. Cuando te dicen, usted tiene la libertad de hacer tal cosa, usted tiene la optatividad de ser o no ser, de hacer o no hacer. Yo quiero pertenecer al gremio de los abogados. Bueno, si tengo la optatividad, pudiera no pertenecer. Yo quiero pertenecer al sindicato de locutores de RCC Media. Bueno, como tengo el derecho de ser, también tengo el derecho a no ser. ¿No es así? Entonces, pasa lo mismo con la iglesia. La iglesia es una comunión de personas con identidad desde el punto de vista de sus creencias religiosas. Entonces, esa identidad que se tiene implica la sujeción a todas las normativas internas, como le dijimos anteriormente, a los estatutos de la iglesia. ¿Y dónde están esos estatutos? En los dogmas y en la Biblia. Mira, yo respeto todo lo que establece la ley divina, que es la Biblia, ¿no? Pero sinceramente te digo, yo
yo no sé, yo vi niños y niñas que en su momento, siendo pequeñines, su inclinación era contraria al sexo con el que nacieron. Varoncitos que lo que les gustaba era jugar con muñecas, con juegos de niñas, y hembritas que lo que les gustaba era jugar pelota, baloncesto y costumbres de los varones. Eso era reformista, que le gustaban jugar bicicletas y muñecas. Mira, se fueron desarrollando y hoy en día son totalmente homosexuales. Ellos se lo pierden. Entonces, está bien, pero es su derecho. O sea, yo lo que digo es que claro, yo no puedo criticar al Papa Francisco porque haya oficializado el que los sacerdotes puedan bendecir a personas de otro género, de otro sexo. Es que tiene que hacerlo, don Giorgi. Si usted es cristiano, tiene que hacerlo por una sencilla razón. Vuelvo y le reitero. Él tiene un límite. Entonces, tiene un límite. Mire, él tiene un límite. Pero óyeme, es que incluso la responsabilidad del sacerdote, del pastor, de los predicadores de la palabra, es tratar de enderezar y de encontrar a las aves, a las ovejas descarriadas. No, era mejor como te iba, a las aves perdidas. El problema, ok, perfecto, descarriadas. Están descarriadas. Vamos a suponer entonces que en la visual que usted está manifestando, en la última de su participación, usted entiende que eso es un descarrío. Perfecto. Sí, porque es contra natura. Perfecto, es contra natura, es un descarrío, pero entonces si vienen al redil, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vete y no peques más, porque si continúan esa práctica, entonces obviamente van a seguir siendo abominables a los ojos de Dios. Eso estoy tomando yo como punto de partida, lo dicho por la Escritura, porque eso no es un asunto personal. O sea, yo no tengo posición en términos personales con respecto a eso, porque como usted dijo, y estoy de acuerdo, yo conozco mucha gente que tiene esa propensión y que son personas admirables. Es más, de hecho, hubo un homosexual que salvó más de 40 millones de personas. Oye. ¿Cuántas veces la República Dominicana? La República Dominicana tiene 10 millones. 4 veces la República Dominicana salvó 40 millones de personas. Evitó que murieran 40 millones de personas. Alan Turing, que pudo desafiar la aparente imposibilidad que había para ¿cómo se llama? Descifrar la palabra, el código enigma de los alemanes. Y ese solo aporte de Alan Turing salvó la vida a más de 40 millones de seres humanos. Es decir, usted está hablando de un homosexual valioso, pero es innegable el aporte que ha hecho, innegable. Es magnífico, es una persona admirable. Debe ser puesto en la condición de héroe, siempre vivificado, admirado como héroe. Pero ese es Alan Turing, la persona. Eso no tiene que ver con su condición sexual. Eso no tiene que ver con si él cuando salía de ahí se acostaba con un hombre o se acostaba con una mujer. Eso no tiene que ver en lo absoluto. ¿Me entiende? Ni tampoco la condición de homosexual lo degrada. Pero yo estoy hablando de un asunto eminentemente legal. Es decir, ¿dónde encuentra el Papa? ¿Dónde? Justificación desde el punto de vista bíblico. ¿En cuál de las parábolas encuentra justificación? ¿En cuál de los versículos encuentra justificación? Como yo no lo encuentro, yo estoy diciendo que él no está autorizado a hacer eso. ¿Por qué? Porque su límite es la Biblia. No sé si estoy mal. Es posible que yo esté mal. Es como, vuelvo y le reitero, y hacía yo, bienvenido, hacía yo una comparación con los funcionarios. Por ejemplo, un funcionario tiene como potestad legal, como facultad legal,
la reparación de las calles. Perfecto. Desde el punto de vista legal, esa es su función. ¿Usted sabe lo que no puede hacer ese funcionario? Meterse a resolver asuntos del mar o estar sembrando árboles bueno, árboles posiblemente sí, si son de esos árboles que se siembran solamente para la vistosidad, pero no puede estar sembrando asuntos agrícolas. ¿Por qué? Porque la ley no lo faculta a eso. Entonces yo quiero ver que alguien me diga, como dice la canción, que alguien me diga cómo se olvida. No, pero en este caso que alguien me diga qué justificación tiene el Papa para hacer eso. Yo te lo voy a decir. Buenas tardes. Bienvenido, gracias. bienvenido. Gracias, don Giorgi. Yo entré tarde a la conversación y a mí cuando yo entro tarde a una entrevista, a una conversación, me gusta primero oír un poco para poder ambientarme. Claro. Primero y segundo, para después no repetir lo mismo que ya han repetido. Pero en cuanto a esa pregunta que tú te haces y le haces al público y nos hace a nosotros, pero que la deja abierta, yo te voy a decir una cosa. Hay que entender varios factores. Primero, el cristianismo, en lo que se basa la fe cristiana y en lo que se basa las responsabilidades del Papa, en este caso, de todo el que es cristiano es exactamente lo mismo, porque estamos hablando del caso del Papa, que dirige uno de los segmentos más importantes del cristianismo cuantitativamente, que es el catolicismo, no necesariamente cualitativamente, cuantitativamente, que es el catolicismo. El dogma de la iglesia que lo maneja, lo aplica el Papa, fruto de lo que establece, bien tú dices, la Biblia, pero muy modernizado desde el Evangelio, que es muy abierto al Evangelio. El Evangelio, hay que leerse la Biblia y leer el Evangelio. Hay 4 libros que establecen la fundación del Evangelio, que son San Lucas, San Marcos, San Mateo y San Juan. Son 4 libros que trazan la vida de Jesús desde diferentes ángulos y te dejan abierta una posibilidad inmensa de cómo aplicar y cómo predicar el Evangelio. Entonces, yo creo que el Papa Francisco lo que está haciendo en este momento es llegando a lo que es una realidad de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en la iglesia y de lo que están demandando sus propios feligreses, por una razón sencilla. La iglesia católica, si no renova y se va adaptando al paso, no una cosa acelerada y brutal, al paso con la realidad de los tiempos, se va a quedar en el siglo XV y va a ir perdiendo lo que es el arraigo que tiene de esas nuevas generaciones. Yo creo que lo que el Papa está haciendo con esto, fíjate que lo que él plantea es, ¿por qué no bendecir a una pareja porque es homosexual? Incluso ya había dicho antes, eso viene desde que él asumió. Él viene diciendo que los homosexuales son también cristianos y son personas del mundo. ¿Por qué estigmatizarlo y por qué erradicarlo de los grupos sociales que pertenecen a la iglesia? Él dice bien claro, pueden ser bendecidos. No necesariamente hay que tener cuidado de que esto no llegue al punto de que nosotros estamos generando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero lo que es una realidad es lo que está haciendo es, ¿por qué no pueden recibir la bendición? La bendición es una obligación del Papa y de cualquier cristiano en favor de otro semejante. Y él lo que está viendo es esa parte de dar la bendición. Él no es tan radical como decir, sí, vengan todos y vamos a hacer una iglesia de homosexuales. No, espérate. No, yo creo que él está yo no sé si tú entiendes lo que adaptando la iglesia católica a los tiempos. A los tiempos. Adaptándola. Porque mira, entonces, el catolicismo ha descendido. Pero sí. no solamente que ha descendido, por eso te digo, ni siquiera cuantitativamente, Jordi, sino que si tú no la adaptas en cierto modo a los tiempos, tú vas a provocar un desinterés por el cristianismo. Entonces porque tú dices, ¿por qué? ¿Qué hacemos? Yo me quiero ir de aquí, pero yo necesito que yo quiero que tú escuches esto para que tú continúes. No, te vamos a escuchar porque, oye, yo creo vamos a tener que hacer un tercer testamento, esto viejo, nuevo y el tercer testamento. Esto es una conversación. Porque este testamento nuevo dice en Romanos 1, 26 al 27, sí. Oye, por eso Dios los ha abandonado
a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y de la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con las mujeres y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Estos serán castigados como reyes por el resto de la eternidad. Pero con más, todavía peor que eso, Dios, antes de llegar al cristianismo, erradicó de la faz de la tierra a Sodoma y Gomorra y los que vivían allí, eso es el viejo. precisamente te estoy diciendo, antes de llegar incluso al cristianismo, fue más radical lo que dice la doctrina. Lo que te estoy diciendo es, yo no digo que no sea así, yo lo que digo es que hay una realidad, y si tú quieres, realmente, si tú quieres que más personas, que más seres humanos estén bajo la bendición de Dios, tú tienes que adaptarte en ciertas formas a los tiempos. Yo creo que encontré la fuente de sustentación para ustedes. Yo creo que la encontré aquí. Bueno, es que ¿Quién me mandó a mí a estar buscando? Yo estaba bien hasta que vi a 1 Corintios 6 y 1 Timoteo 1. Claro. Hasta ahí yo estaba bien, porque ahí mandaron a todos los dominicanos, lo mandaron al purgatorio del infierno. Oye esto, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni hombres que... No, ya déjalo ahí. No, pero es que a ti no te falta razón. Y yo no te estoy quitando razón en tu planteamiento. Y la Biblia lo establece así. Y es verdad que la Biblia lo establece así. Y es verdad que los principios del cristianismo así lo establecen. Pero también establecen muchas otras cosas donde tú tienes que adaptar la realidad del tiempo en que tú vives, o tú simplemente vas a volver a una época donde antes de llegar a la tierra prometida incluso. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces tú tienes que partir de realidades. El Papa Francisco comenzó por ahí y dijo además de eso, yo creo que las mujeres pueden ser sacerdotisas. ¿Por qué no? Y en el sínodo que acaba de terminar, invitó 54 mujeres a participar en el sínodo que terminó en noviembre, que todavía la encíclica debe salir en un día de esto completa. Han salido rasgos de esa encíclica, que es la que traza el dogma de la iglesia. Pero déjame decirte que todavía hay partes que esto de la homosexualidad y lo LGBT, y no es que yo esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas cosas, pero no puedo dejar de reconocer que es una realidad. Pero aparte de eso... No, y es un derecho que tiene cada quien. Yo entiendo eso. Lo que te quiero decir con esto, es que, sin embargo, el Papa Francisco se ha ido más por esa parte liberal, y por eso lo acusan de ser un papa extremadamente liberal, y tiene muchos enemigos dentro de la propia cúpula de la iglesia, la cúpula ancestral de la iglesia. Y Juan Pablo II, que fue el hombre que propició, negoció, provocó el cambio de la estructura geopolítica del mundo. Entonces, también no debía meterse en política, porque debe dedicarse a la iglesia. O sea, hay que entender las situaciones del tiempo. Yo entiendo lo que tú dices y tienes toda la razón, Valentín. Claro. No estoy contradiciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo creo, yo no sé si tú también me entiendes, Georgie, que yo creo que hay que ser realista. Y una pregunta a ustedes dos. ¿Cuál es su papa favorito y el suyo? ¿Cuál es su papa Juan Pablo favorito? II. Yo también. Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo II. Yo creo, el non plus ultra. Juan Pablo II. Yo creo que Juan Pablo II, yo creo que fue un hombre de frente. Claro. Que rompió con el oscurantismo de la iglesia, le fue de frente a las situaciones mundiales, provocó los cambios necesarios en el mundo, y yo creo que él venía siguiendo la misma línea por donde venía Juan Pablo I, a quien envenenaron precisamente. Apenas duró un mes. Justamente un mes. A quien envenenaron justamente porque tenía la misma... Porque venía de frente. Excuse, lo envenenaron justamente. ¿Fue justo el envenenamiento? No. Justamente a un mes de su... No. Yo no creo, porque Juan Pablo II, con más cautela, pero con más habilidad,
hizo lo que Juan Pablo, por donde venía Juan Pablo I. Eso no es que dique. Sí, sí. Y por eso lo adoptó Juan Incluso Pablo II. exactamente. Sí. Adoptó el de Juan Pablo II Para porque iba a seguir ser esos lineamientos. la continuidad Claro. de los lineamientos que había planteado Juan Pablo I. ¿Tú sabes quién no me gustó? A mí Ratzinger. A mí tampoco. A mí Ratzinger nunca, yo lo sentí siempre un hombre sinuoso, incluso Benedicto. con esa risita y esos zapaticos rojos, yo siempre lo encontré, nunca me gustó, a mí personalmente. Y él tenía una conformación, si por Ratzinger Aunque fuera, era un teólogo, eso te digo, pues si por Ratzinger fuera, Ese Benedicto. ninguno de esos movimientos se dan. no. Ese es Benedicto XVI. Sí. Ah, bueno, Ratzinger. él me cayó bien en la película Los dos papas. Vamos a la pausa.